Hoy vamos a conocer y a usar este circuito integrado que controla 8 salidas digitales paralelas, pero recibiendo de forma serial los datos. Es súper práctico y te invito a ver el video completo. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UT Source, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Este es el circuito integrado 74HC595. Es un registrador de desplazamiento serial de 8 bits, lo que significa que si entra información binaria en serie de 8 bits, esta la convierte en paralelo de 8 bits. Sí, eso hace. Viendo su datasheet del circuito integrado, esto es posible debido a su diseño de compuertas digitales y flip-flops, que realizan un proceso digital interesante. Estas serían las entradas para recibir la información serial. Luego, este primer grupo de flip-flops realiza el registro de desplazamiento de los datos, que va separando bit por bit, y que para mover esos bits se usa una secuencia conocida como pulsos de reloj. Después se encuentra este otro grupo de flip-flops. Su trabajo es el de registro de almacenamiento, y sí, es para guardar temporalmente esa información digital y mostrarlos por separado los bits de forma paralela, pero que solo se activa con un pulso llamado latch. Teóricamente es así como funciona este circuito integrado. Realmente es interesante y veamos cómo sería en la práctica. Los pines número 8 y 16 son de alimentación. Las salidas digitales paralelas están representadas por la letra Q, según su datasheet, y son en total 8 salidas en estos pines. Por lo tanto, en cada salida colocamos 8 diodos LED comunes de 5 milímetros. Conectamos en común todos los cátodos. Una buena recomendación es colocar una resistencia por cada LED, pero como experimento solo le colocamos una en común para todos. El pin número 13 es para habilitar las salidas paralelas. Viendo aquí, tiene un guión arriba, lo que significa que se activa por valor negado, un bit 0 o 0 voltios. Así que lo conectamos a negativo. El pin número 10 vendría siendo el reset para reiniciar, y esta se activa igual con un negativo. Pero en este pin necesitamos tener el control para aprender a usar este circuito integrado. Así que para enviar ese voltaje negativo usamos un pulsador, con una resistencia en reposo a positivo. En el pin número 11 es donde ingresan los pulsos de reloj o clock en inglés. Pero aquí ya se activa con un voltaje alto, así que con un pulsador enviando positivo, junto a otra resistencia en reposo a negativo, podrá trabajar en el pin 11. En el pin número 14 es donde ingresan los bits en serie para el registro de desplazamiento, y esto también trabajaría con un voltaje alto, otro pulsador a positivo. Y por último el pin 12, conocido como latch, que también trabajaría con un voltaje alto, así que usamos otro pulsador más en positivo. Unos componentes extras sería usar dos capacitores para filtrar cualquier ruido que generen los pulsadores mecánicos. Su alimentación opera de 2 a 6 voltios, siendo recomendada trabajar con solo 5 voltios. Procuren que el voltaje se encuentre en ese valor. Y bien, ¿cómo funcionaría este peculiar circuito? Primero ubiquemos así los pulsadores: reset, clock, dato, latch. Reiniciar registros. Debemos resetear el circuito para empezar a controlarlo correctamente. Para hacerlo, primero debes presionar sin soltar el botón dato, luego presionas una vez el botón reset,
sueltas el botón Dato y ahora presionas el botón Latch. Con esta acción ya hemos reiniciado correctamente todos los flip-flops del circuito y muy pronto verán cómo funciona esta acción más adelante. Enviar bit al registro. Los LEDs se van a activar de izquierda a derecha debido a la posición de los bits conectados al circuito integrado, así que recuérdenlo bien. Vamos a encender el primer LED del primer bit. Presiona sin soltar el botón Dato. Luego presionas una vez el botón Clock, soltando después el botón Dato. Luego presionas una vez el botón Latch y el primer diodo LED se encenderá. Repitiendo la acción se irá encendiendo el siguiente bit. Y así sucesivamente repetimos la acción hasta llegar a completar los 8 bits. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió aquí? Cuando presionas el botón Dato, estaríamos enviando el bit 1. Cuando presionas el botón Clock, ese bit 1 se posiciona en el primer lugar del registro. Y al presionar el botón Latch, se mostrará en la salida, encendiendo el LED. Y cuando vuelves a enviar otro bit, simplemente comienza a empujar al otro bit. No la reemplaza o elimina, solo está moviéndola a la siguiente posición. Estupendo, ¿cierto? Y ahora borramos los datos reiniciando el circuito. Desplazar el bit 1 con el bit 0. Primero enviamos el bit 1 y lo mostramos en el LED. Lo siguiente será enviar el bit 0 y no debemos presionar el botón Dato, porque si no está presionado, la resistencia en reposo a negativo enviará automáticamente el bit 0. Presionas el botón Clock una vez y luego lo mostramos con el botón Latch. Y ahora observamos que el bit 1 ha sido empujado por el bit 0. Repitiendo la acción se desplazará hacia la derecha, mostrando ese efecto clásico de luces secuenciales. Y cuando llegue a la última posición, pues simplemente desaparecerá, teniendo por completo apagado todos los bits. Enviar una cadena de bits en serie. Vamos a enviar 3 bits 1. Pulsamos el botón Dato, luego 3 veces el botón Clock y lo mostramos con el Latch. Y tenemos los 3 primeros LEDs encendidos. Ahora probamos enviar 8 bits 1. Presionamos botón Dato, luego 8 veces el botón Clock, presionas Latch y ahora todos los LEDs estarán encendidos. Para apagarlos no usaré el Reset. Voy a enviar 8 bits 0. Sin presionar el botón Dato, presionamos 8 veces el botón Clock y lo mostramos con Latch. Y ahora todos los LEDs están apagados. Controlar cualquier bit. Yo quiero encender por ejemplo solo el quinto LED. Para esto realizo lo siguiente. Enviamos el bit 1 a la primera posición, pero sin mostrarlo con Latch. Ahora enviamos 4 veces el bit 0 para desplazar el bit 1 que enviamos anteriormente, hasta posicionarlo en el quinto LED. Ahora recién lo mostramos con el Latch, y el quinto LED se ha encendido. Prácticamente hemos enviado una serie de bits, casi un formato de 1 byte. Así podrás controlar 8 bits paralelos recibiendo en datos serie y realizar varios efectos interesantes. Lo mejor aún es que se puede encadenar más circuitos de registros para ampliar mucho más aún los puertos de salida. Lo pondremos en práctica para poder controlar algunos display LEDs muy conocidos. Y hasta para los microcontroladores es de mucha ayuda para reducir sus puertos de control. Te lo ha explicado Androbot y espero que te haya gustado conocer este circuito digital. Muy pronto volveremos con otro experimento para seguir aprendiendo con la electrónica. Chao.